un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. La operación renta es el procedimiento anual mediante el cual los contribuyentes presentan su declaración de impuesto a la renta usando el formulario 22, consolidando ingresos, retenciones, crédito y beneficios tributarios. Bueno, en fin, y con esa información el Servicio de Impuestos Internos determina el impuesto definitivo de cada persona o empresa. Esto que suena así, qué fácil, es más enredado. Todos los años tenemos que pedir ayuda y sin contador imposible. Claro, a veces, pero no todos podemos pagar contador o no todos tienen. Para eso está Gonzalo Polanco, acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, para darnos algunos consejos y orientarnos. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por la invitación. No, a ti, gracias, para ver si podemos aclarar alguna duda de este tema que, claro, tiene sus complejidades. Vamos por lo más sencillo. ¿Quiénes pagan, quiénes no tienen que hacer nada y quiénes reciben devolución de impuestos? En general, la declaración de renta no afecta a la mayor parte de los contribuyentes porque quienes están obligados a presentar declaración en términos generales son aquellas personas que durante el año 2025 tuvieron rentas, ingresos sobre los 11.265.804 pesos, esto lo dejé bien anotado. En bruto, ¿no? Y que, claro, y además, si es que ellos superan esta cifra, pero proviene de las rentas pagadas por solamente una empresa, tampoco tienen que presentar su declaración de renta. Entonces, las cifras indican que la mayor parte de los contribuyentes en Chile no tienen la obligación de presentarla. Ahora, si sus ingresos exceden esa cifra, si provienen más de un empleador, o por ejemplo, si usted tiene una empresa, si quiere acceder a un beneficio tributario, usted tiene que presentar la declaración en abril. Ahora, tú sabes, nos escuchan muchas personas que tienen pymes o trabajadores independientes, Gonzalo. Siempre nos has dicho tú, pero bueno, reiterarlo, la información previa, tener bien ordenada, completa la información es clave para que todo resulte bien, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque el Servicio de Impuestos Internos en la actualidad es capaz de presentar una propuesta. Y cómo se arma o de qué fuente se alimenta esa propuesta es de lo que nosotros llamamos los agentes retenedores o agentes informantes. Entonces, por ejemplo, si usted recibió una remuneración durante todo el año pasado, la empresa que lo tenía contratado va a informarle al Servicio de Impuestos Internos cuánto le pagó y cuánto le retuvo por el impuesto de segunda categoría. Entonces, la persona tiene que verificar que esas cifras estén correctas y muchas veces se producen errores y a raíz de los errores las personas se meten el día 1 de abril, aceptan la declaración del Servicio de Impuestos Internos, pero esa declaración tiene un error porque el tercero informó mal al Servicio de Impuestos Internos. Eso es bien interesante, perdón Cecilia, que te interrumpa, bien interesante porque está esta propuesta de declaración que hace el Servicio de Impuestos Internos con la información que ellos recopilan, la que tienen a disposición. Y mucha gente yo conozco que va y pum, casi a ciega aprieta, ok, vamos, dele. No es tan así la cosa, ¿no? Claro, ese es el gran error que cometen muchos contribuyentes porque hay que recordar que desde el punto de vista legal, la obligación de declarar es del contribuyente. No es una obligación del servicio entregar una propuesta. Recuerden que hace muchos años atrás inclusive no se hacía. Entonces, es el contribuyente el que en nuestro sistema tiene que informarle al Servicio de Impuestos Internos. Y este procedimiento para verificar si está bien o no es relativamente sencillo porque hay un botón azul que dice ver información, agentes retenedores, y ahí uno va a ver todo aquello que distintos
terceros informaron respecto a uno y tiene que uno cotejar que básicamente las cifras cuadran. Entonces muchas veces, por ejemplo, imagínense que agregaron un 0 la persona que estaba haciendo la declaración en la empresa y entonces aparecen ingresos sobredeclarados o podrían ser subdeclarados. Pero en el caso de las pymes, en el caso de los trabajadores independientes, por ejemplo, ahí es distinto, porque yo no tengo quien me declaró, soy yo la que declaro. No es tan así necesariamente, porque muchas pymes pueden tener otras operaciones que sí hacen que hayan terceros. Entonces, por ejemplo, una pyme puede estar pagando o recibiendo, por ejemplo, dividendos. Ya, esos dividendos son informados por el Servicio de Impuesto Interno. Esto hay que adaptarlo a la realidad de cada uno de los contribuyentes. En el caso de aquellas pymes que son muy, muy pequeñitas, usted tiene razón en el sentido que normalmente no va a tener muchos agentes retenedores, terceros, pero ellos sí deben estar preocupados en esta declaración para informar adecuadamente al Servicio de Impuesto Interno respecto de sus trabajadores, por ejemplo. Perfecto. Y el caso, ahora, sí, dale. No, ahora, en el tema de los agentes retenedores, que me quedo dando vuelta a eso, ya, yo me meto, reviso mi declaración de impuestos. Sé que tengo 3 agentes retenedores, 3 personas que tendrían que hacer esa información y me doy cuenta que hay 2 o que hay 1 nomás. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo completar esa información? ¿La puedo completar yo mismo? ¿Tengo que ir a golpear a la puerta de ese agente retenedor y decirle, oye, por favor, manda la información? ¿Cómo se hace eso? Claro, lo primero que yo llamaría es a la calma, porque hay personas que piensan que entre más pronto presenten la declaración, más luego van a recibir la devolución de impuestos si es que tienen, y eso no es así. En general, si usted hace la declaración de impuestos dentro de la primera quincena, dentro de los 20 primeros días de abril, va a recibir la devolución bastante rápido. Entonces, lo primero es actuar con calma y no enviar esa declaración y tratar de tomar contacto con el agente retenedor para decir qué es lo que pasó con mi declaración jurada. Por ejemplo, si yo trabajé durante 3 meses del año pasado con una empresa y tenía contrato de trabajo, etcétera, y resulta que esa empresa no presenta nada, ahí hay un problema. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo presento el día 1 de abril la declaración, la envío con la propuesta de impuestos internos y el día 10 de abril, por ejemplo, esa empresa manda la información, va a aparecer una inconsistencia y ahí mi declaración va a quedar observada. Estamos conversando con Gonzalo Polanco, que es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. ¿Hay alguna novedad en esta oportunidad? ¿Algo que no estábamos acostumbrados o muchas personas no lo hacían antes y ahora tienen que hacerlo? Por ejemplo, el caso, ¿qué pasa con eso? ¿Te acuerdan las personas que hacen más de 50 transferencias al mes? Pues, ahí hay una novedad, claro. Claro, eso es una gran novedad, porque hay algunas novedades específicas para esta operación renta, pero son bastante, podríamos decir, de nicho. Por ejemplo, hay una nueva declaración jurada relacionada con los criptoactivos, pero en general lo que afecta a la gran mayoría de contribuyentes no es una declaración jurada, sino que es el nivel de información que tiene para esta operación renta el Servicio de Impuesto Interno. Recuerden ustedes que en el mes de octubre del año 2024 se publicó la Ley de Cumplimiento Tributario y se señaló que toda persona que tenga abonos en una cuenta corriente, en una cuenta bancaria, abonos por un número superior a 50 durante un día, una semana o un mes, va a ser informado inmediatamente a esa persona al Servicio de Impuesto Interno. Entonces el servicio ya tiene mucho más información. Entonces eso implica que las personas tienen que ser mucho más cuidadosas ahora al momento de presentar su declaración, porque el servicio está haciendo cruces respecto a esta información. Voy a preguntar perdón que me quede un poquito en ese asunto, pero una lecera, no sé si será así, si es medio impracticable o no, pero ya, ¿qué pasa si yo le hago muchos depósitos a mi hijo? Por ejemplo, no sé, por 2 lucas para la colación, no tengo idea, y superó las 50, ¿también me va a aparecer ahí si son cuentas afines y todo eso, no? ¿Cómo se podría sortear una situación de esas características? A ver, es informado
de manera automática por los bancos al Servicio de Impuestos Internos, pero esto no conlleva inmediatamente y de manera automática un proceso de fiscalización, porque el servicio ve otros aspectos que podrían ser de riesgo. Entonces, por ejemplo, en el caso que usted propone, o en el caso del tesorero de curso. En el tesorero de curso es bastante fácil de saber porque son todas transferencias de un mismo monto, lo que no es habitual tratándose de negocios. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si una persona tiene inicio de actividades, pero tiene muy baja facturación, tiene muy baja emisión de boleta, pero sí tiene una cantidad importante de depósitos de su cuenta corriente? Eso es una señal de alarma y entonces el Servicio de Impuestos Internos podría iniciar un proceso de fiscalización. Eso sería, por ejemplo, para el que, no sé, pues estoy pensando, vende chuchería en la oficina o vende maní, no sé, estas bolsitas, como cosas así de ese estilo, ¿no? Claro, inclusive a aquellas personas que utilizaban las plataformas informáticas para vender productos de una manera más bien informal. Entonces ahí podría el Servicio de Impuestos Internos iniciar proceso de fiscalización. Entonces un llamado a todas las personas que vayan a presentar su declaración: hay que ser especialmente cuidadoso para reconocer todos los ingresos que la persona tuvo durante el año 2025. Gonzalo, tú decías, bueno, no apresurarse, ¿no es cierto?, hacer las cosas bien, pero también hay plazos y hay multas si no se cumplen esos plazos. Exactamente, el plazo final para presentar la declaración de impuestos de acuerdo a la ley es el día 30 de abril. Como hoy se hace por internet, lo puede hacer hasta la medianoche del día 30 de abril. Ahora, normalmente el Servicio de Impuestos Internos, para aquellas declaraciones sin pago, es decir, yo declaro pero no tengo que pagar impuestos, sino que por ejemplo voy a pedir devolución, da un plazo adicional que normalmente está entre el 8 y el 9 de mayo, y esto con el objetivo de descongestionar la plataforma para que no se meta todo el mundo el día 30 de abril a presentar su declaración. Claro. Me preguntan por acá, perdona, sí, termina la idea. No, solamente señalar que si la persona no presenta su declaración dentro de plazo, va a tener que pagar el impuesto con reajuste, con intereses y con una multa. Eso era para complementar. Cortito, una persona me pregunta si recibe un dinero por un arrienda una vivienda, además de su salario. ¿Ese monto de arriendo también hay que declararlo? Depende del tipo de vivienda que está arrendando, porque si corresponde a un DFL2 y cumple con los demás requisitos, por ejemplo, un máximo de 2 viviendas, no tiene que declararlo. Y ahí nuevamente la importancia de ser súper cuidadoso, verificar que el Servicio de Impuestos Internos sepa que es un departamento o casa DFL2. Claro. Okay, ¿Y qué pasa? Entiendo que hay una diferencia también entre departamentos amoblados y no amoblados. ¿Es así o ya no es? ¿O estoy yo medio chiflado? No, eso es para efectos del IVA. Si usted arrienda un departamento amoblado, ese arrendamiento va con IVA. Si lo arrienda, vamos a decir coloquialmente, pelado, sin inmobiliario, entonces eso va sin IVA. Ya, pero eso va de la mano de la declaración mensual, no de esta norma. Claro, pero de todas formas se hace un cruce, porque si usted arrienda amoblado, debería emitir una factura. Y esa factura va a ser considerada también en el proceso de declaración de renta. IVA y renta van de la mano. Perfecto. ¿Qué pasa con, vamos a los que tienen que pagar? Ya hablamos de los que tienen que recibir, en fin, o de los que no les va a pasar nada. ¿Qué pasa con los que tienen que pagar? ¿Se tiene que pagar de una? ¿Es verdad que no se puede pagar como en cuotas o no se puede definir un plazo de pago? Claro, la ley no le otorga al Servicio de Impuestos Internos facultades para entregar cuotas. El impuesto se tiene que pagar en una sola cuota. Entonces, si la persona tiene problemas, pero quiere declarar, entonces tiene que acercarse al Servicio de Impuestos Internos y hay un procedimiento que le permite hacer la declaración. Se habilita la página para que él lo haga, pero no lo paga y lo va a hacer en algunos meses. Se difiere, exactamente. Es un pago diferido, pero al igual que hablamos del año pasado, no es un mecanismo al que yo recomiende mucho si la persona tiene disponibilidad, porque estos montos adeudados generan reajustes e intereses. Entonces, sí o sí,
No Sí, es que sí, sí. incluso que sea se difiera por 1 o 2 meses, igual va a generar intereses. Igual genera intereses que no genera multas, pero genera Perfecto. reajustes e intereses, entonces no es tan conveniente si la persona tiene disponibilidad de dinero, ojalá que pague durante el mes de abril. Pero no es mejor que no declarar, pues declarar ahí si te expones a algo mayor, ¿no? Claro, lo que pasa es que no declarar a conciencia y que yo debería hacerlo, eso es constitutivo de delito. Claro. Entonces, el llamado es que todas las personas declaren y si tiene problemas para pagar durante el mes de abril, que se acerca al Servicio de Impuesto Interno, inclusive puede hacerlo por internet y solicitar el diferimiento del pago. Gonzalo, también hay personas que tienen ciertos beneficios. Por ejemplo, hay un beneficio para los que tienen crédito por una vivienda nueva, ¿no? Exactamente. Que adquirieron estas viviendas con crédito hipotecario. ¿Esto todavía está vigente? Sí, todavía está vigente, es una norma de carácter permanente y se aplica una rebaja de lo que tú tienes que pagar por concepto de los intereses pagados por créditos hipotecarios. Entonces, en ese caso, si la persona pagó durante el año pasado dichos intereses, tiene que presentar la declaración. En general, cuando yo quiero acceder a un beneficio tributario, a pesar de que no esté obligado a hacerlo, tengo que presentar la declaración para que de esa manera se produzca la devolución del impuesto. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo vendí un auto? ¿Eso también hay que declararlo? ¿Cómo se hace eso? No, es que la declaración, lo que se declara ahora es renta y en general cuando tú vendes un auto no generas renta. ¿Por qué? Porque el auto se va desvalorizando. Entonces yo me compré un auto en 30 millones, lo vendí 5 años después, pero no lo voy a vender a un mayor precio, lo voy a vender a un precio menor. Entonces en general es bien escasa esta posibilidad de estar generando renta debido a la venta de un auto. ¿Y qué pasa con los APB? ¿Qué pasa con los beneficios también para los que pagan escolaridades? Bueno, respecto de los pagos por gasto de educación, ahí hay un beneficio y si las personas quieren acceder a dicho beneficio también tienen que presentar su declaración de renta. Recuerden que por cada hijo que la persona tuvo durante el año pasado matriculado en enseñanza básica, media, técnico, profesional, hay un crédito de 4,4 UF. Por gastos de carácter escolar, pero para acceder a esa rebaja la persona tiene que presentar su declaración de impuestos. Uh-huh. Y me había preguntado respecto a otro aspecto, los APB. Los APB es un beneficio tributario que funciona de manera bastante automática porque las compañías de seguro o la institución donde usted tiene el APB informa al Servicio de Impuestos Internos, entonces la rebaja o el beneficio, dependiendo del régimen en el cual usted se ve de manera muy automática, pero nuevamente reiterar, hay que mirar la declaración a ver si efectivamente están informadas las cifras que yo deposité. Por último, otra pregunta que me hacen, si terminó de pagar la persona la casa, ¿no? Y nunca hizo esa declaración por los intereses pagados, ¿se perdió la devolución? A ver, la ley establece la posibilidad de rectificar la declaración o modificar en este caso la declaración hasta 3 años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede si la persona se ha estado pagando durante 20 años? No va a poder acceder a la devolución de estos 20 años en que no accedió a este beneficio. Podría modificar la declaración en los últimos 3 años, pero yo ahí recomendaría asesorarse porque en general los últimos años de un crédito hipotecario se pagan poco interés. Recuerde que esto es un beneficio no por el dividendo, por el interés. Claro. Y como se pagan poco interés, entonces podría ser que la persona no recibiera mucha devolución. Ahí hay que hacer el cálculo y no valga la pena. Puede ser una última en 2 líneas, Cecilia. Yo sé que estamos justo en el tiempo, pero en 2 líneas. ¿Qué pasa con las personas que se han jubilado pero que siguen trabajando? Ellos les va a quedar ahí como que tienen dos agentes retenedores, ¿no? Van a tener que pagar. Ellos tienen que presentar su declaración porque obtienen renta de más de un empleador y cada uno le va a informar por su lado y ahí en la declaración se produce lo que se llama la liquidación del impuesto. Podría tener que pagar dependiendo de los montos que recibió. Bueno, te damos las gracias, Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Buen día. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.